Hola, quiero compartir contigo tres conceptos fundamentales que desde mi perspectiva visualicé en el curso de técnicas de expresión oral y escrita. Muy bien, quiero en primer lugar tener en cuenta la lectura crítica, impacto de la comunicación y en tercero, el método ACLAC. Muy bien, cuando hablamos de lectura crítica hablamos de pensamiento crítico y esto me lleva a un proceso. El primero es análisis, síntesis y proposición. El primero tiene que ver con esa evaluación y tener un marco general de la información. El segundo es compactar la información de una manera concreta y precisa y descomponer en sus partes para tener en cuenta cada uno de esos procesos. Y la proposición es la crítica, ya finalizando, es esa capacidad, ¿no?, de juzgar y sopesar los argumentos. Todo esto tiene que ver con esta palabra clave aquí. Vamos a ponerla, argumento. Y si es positivo o si es negativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la información que ya obtenemos nosotros, vamos a evaluar si la información es veraz o no lo es. Por eso es muy importante tener en cuenta la lectura crítica. Cuando hablamos del impacto de la comunicación, vamos a entender que el doctor Albert Mehrabian nos da unas proposiciones acerca de ese impacto que tiene cada uno del lenguaje no verbal y no verbal. Por lo menos cuando hablamos de esto, del lenguaje de las palabras verbal, el 7% de las palabras tienen un impacto. El 38%, menciona este doctor, tiene impacto el tono en que se dice. Y en tercer lugar, tenemos entonces nosotros, 55%, el lenguaje corporal. Y por supuesto, no es lo mismo, si vamos a un ejemplo, si yo digo, amor, te amo. Y no es lo mismo si tenemos en cuenta, amor, yo te amo. Es diferente. Noten, pero el mayor impacto que nosotros vemos es el lenguaje corporal o llamado de otra forma la kinestesia. Por eso es muy importante cuando comunicamos poner mucha atención en nuestras expresiones, tanto las macroexpresiones y microexpresiones de nuestro rostro como los movimientos corporales que acompañan el mensaje. Muy bien, quiero tener ahora en cuenta el método ACLAC, que es más bien una metodología de lectura activa que es muy importante para nosotros. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, quiero mencionarles allí, este método de lectura primero se hace, voy a poner aquí un análisis. Un análisis. Y noten que allí tenemos en cuenta un marco general de la información. Seguido de esto, debemos tener en cuenta algo que se llama la curiosidad. Curiosidad. Que generalmente lo hacemos por medio de preguntas a los títulos y subtítulos y esto nos va a ayudar a focalizar nuestra atención. Muy bien, el AL tiene que ver con el ejercicio de la lectura como tal. Asimilación, esta A, tiene que ver con ese proceso de entender los conceptos y expresarlos en nuestros propios términos, ejemplificar y lograr traer el lenguaje a nuestra época y a nuestra realidad. Y por último, nosotros tenemos la C, que tiene que ver, permítanme un momentico, con controlar y tiene que ver con la comprensión y tener el control de la información. Y vamos a retomar las otras anteriores partes para tener y consolidar la información a modo de resumen, a modo de verificar si lo que yo entendí es de esta forma. Así que vamos a pasar a la cuarta parte, que es la reflexión. ¿Por qué es tan importante para el psicólogo esto, ¿no? Dentro de las técnicas de expresión debemos tener en cuenta
Allí se habla de la empatía, de la escucha activa. Si nosotros tenemos ese arte de escuchar, de poner atención y escuchar de una forma emocional y una forma crítica, podremos nosotros encontrar qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Y por eso es tan importante que nosotros practiquemos estas técnicas y si sabemos escuchar podemos dar un buen diagnóstico. Y si damos un buen diagnóstico podemos definir y controlar ciertos pasos que le podemos dar para darle solución al problema que aqueja dicho paciente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Rueda y hoy quiero hablarles un poco sobre 3 conceptos súper importantes que hemos visto en el curso de técnicas de expresión oral y escrita, las cuales son texto, párrafo y coherencia. Además, al final del video les voy a compartir una pequeña reflexión sobre por qué este curso es la clave para nosotros como futuros psicólogos. Primera definición. ¿Qué es un texto? Un texto, en términos técnicos, es una unidad de comunicación compuesta por enunciados que se relacionan entre sí de manera lógica y coherente, con el fin de transmitir un mensaje completo. Es decir, un texto es cualquier conjunto de palabras organizadas con el que queremos decir algo. Puede ser algo escrito, como una carta, o algo hablado, como cuando contamos una historia. Definición número 2. Párrafo. ¿Qué es un párrafo? El párrafo es una unidad de texto compuesta por un conjunto de oraciones que desarrollan una idea principal. Generalmente inicia con una oración temática y puede incluir oraciones de apoyo o explicación. El párrafo es como una cajita de ideas. Cada uno tiene una idea principal y la desarrolla con frases que ayudan a explicarla un poco mejor. Esto nos ayuda a organizar el texto para que sea más claro. Definición número 3. Coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la propiedad del texto que permite que sus partes estén conectadas de manera lógica, permitiendo que el mensaje se entienda con claridad. En palabras simples, la coherencia es lo que hace que lo que decimos tenga sentido. Es como el pegamento que une nuestras ideas para que no suenen desordenadas o sin relación entre sí. Cuando hay coherencia, el mensaje fluye y se entiende sin problema. Este curso me ha servido muchísimo. Me ha hecho darme cuenta de lo importante que es comunicarnos bien, no solo para escribir trabajos o exponerlos, sino para la vida profesional. Como estudiante de psicología, sé que voy a necesitar expresar mis ideas de forma clara, tanto cuando hable con pacientes como cuando escriba informes o comparta conocimientos con colegas. Saber comunicarme bien me va a ayudar a generar empatía, a escuchar mejor y a ser más efectivo en mi trabajo. Siento que este curso no solo me está ayudando a ser mejor estudiante, sino también a prepararme para ser un psicólogo más consciente y humano. Bueno, hola, las 3 definiciones que yo escogí fueron comunicación, emisor y receptor, así que pues iniciemos con comunicación. Bueno, la comunicación es el proceso de intercambiar ideas, pensamientos o emociones con otra persona. No siempre pues se hace hablando, a veces lo decimos con miradas, gestos o actitudes. Lo importante es que haya un mensaje que alguien quiera transmitir y alguien que lo reciba. Un ejemplo sería pues cuando yo saludo a alguien con una sonrisa, estoy comunicando que estoy de buen ánimo sin decir una sola palabra. Emisor. Bueno, pues es la persona que comienza el acto de comunicación. Es quien piensa en el mensaje, la organiza y lo transmite, ya sea hablando, escribiendo o por medio de señales. Un ejemplo sería, pues si yo mando un audio a una amiga contándole cómo me fue en el día, yo sería el emisor. Receptor. Es quien recibe el mensaje. Él lo escucha, lo interpreta y reacciona. Su manera de entender el mensaje puede cambiar dependiendo de su experiencia, sus emociones o el momento en que lo recibe. Un ejemplo, si esa amiga escucha mi audio y se siente feliz por mí, ella es la receptora. Pero si está triste, tal vez entienda el mensaje de otra forma muy distinta. Bueno, y en cuanto pues a mi reflexión personal sobre lo que aprendí en el curso, yo durante el curso de técnicas de expresión oral y escrita aprendí a organizar mejor mis ideas, a expresarme con claridad y pues a tener más seguridad al hablar y escribir. También entendí la importancia de saber escuchar, de pensar antes de hablar y de adaptarme a mi forma de comunicación según la situación. Algo que antes hacía de forma inconsciente, ahora lo hago con más intención y cuidado. ¿Para qué me sirve en psicología? Bueno, pues como estudiante de psicología, yo sé que la comunicación es una herramienta clave. Este curso pues yo creo que a mí me ayuda a fortalecer habilidades que son esenciales para un psicólogo, como escuchar activamente, hablar con empatía, escribir con claridad y analizar lo que otras personas comunican, no solo con las palabras, sino también con gestos y emociones. Bueno, ¿y cómo voy a aplicar yo esto en mi vida profesional?
Bueno, pues en mi futuro como psicóloga yo voy a necesitar comunicarme constantemente con pacientes, con instituciones, con colegas, en informes escritos y pues la verdad yo creo que gracias a este curso yo me siento mucho más preparada para hacer todo esto de una forma más profesional, clara y humana. Y pues también quiero seguir practicando todo esto que aprendí porque yo sé que de una buena comunicación se puede marcar la diferencia en el proceso terapéutico y en el bienestar de las personas que me rodean. Gracias. Buenas noches. Esta noche vengo a hablarles sobre las definiciones desconocidas de la unidad 3 y también una reflexión sobre la importancia del curso de expresión oral y escrita y cómo lo emplearíamos en nuestra profesión de psicólogo. Entonces, las tres palabras desconocidas que yo elegí serían semántico, acentuación y tipología. Ahora, ¿qué es semántico? Semántico es el estudio del significado de las palabras y de las frases y oraciones. Se centra en cómo los signos lingüísticos transmiten un significado, cómo las palabras adquieren significados y cómo el significado depende de sus partes. Para que no sea tan difícil que lo entiendas, te voy a dar un ejemplo que sería, el balón está pinchado. Esto tiene un significado literal, el cual es que el balón no tiene aire, pero a la vez puede tener un significado figurado, que es como una situación en que todo se encuentra mal. ¿Por qué? Pues porque con un balón pinchado, pues no se podría realizar alguna actividad o irnos a jugar fútbol, por ejemplo. Ahora, la acentuación, que sería la otra palabra que yo les traigo para este trabajo, sería la acentuación. La acentuación se refiere a la pronunciación de una sílaba con mayor intensidad, tono o de mayor duración dentro de una palabra. O sea, diferenciando esa palabra o esa letra de las demás. Un ejemplo sería una palabra aguda como corazón, que tiene la tilde en la O. Palabras llanas, como lo es el lápiz con el tilde en la A. Palabras esdrújulas como análogo, que está en el A después de an. Palabras sobresdrújulas como llévatelo, que está en la E después de doble L. Y monosílabas con tildes como sería de, mi o tú, que son tildes diacríticas. Ahora, vengo a hablarles también de tipología. ¿Qué es tipología? La tipología es la clasificación de textos según sus características. Tienen una intención comunicativa, estructural y se puede saber en el contexto en el que se usa. Y pues existen varios tipos de tipología, como serían la narrativa, la expositiva, la argumentativa, la descriptiva y la dialogal. Serían esos. Esas serían mis tres palabras desconocidas y el significado que yo les estoy dando. Ahora, la importancia de la expresión oral y escrita como lo emplearía en profesión de psicólogo. Podría decirse que la expresión oral y escrita es fundamental, ya que pues nos ayudan a tener una mejor expresión oral, ayudarnos cómo nos expresamos con las personas, cómo podemos decir las palabras correctas en el momento preciso sin lastimar a la otra persona, ya que tenemos que tener en cuenta que nosotros tratamos con otros seres humanos. Podemos mejorar nuestras expresiones verbales, pero también nuestras expresiones no verbales. Así tratando de como inspirarles confianza a las otras personas a las cuales tratamos. Tenemos que también tener en cuenta que una mala comunicación o una mala expresión no verbal o verbal influye mucho en cómo tratamos, cómo se siente la otra persona, si se siente cómoda o no se siente cómoda con nosotros. Por eso, este tema que abarca la expresión oral y escrita es tan fundamental para nosotros los psicólogos, ya que nos ayuda a entender cómo las personas pueden entendernos de una mejor forma sin que nosotros tengamos que lastimarlos. Esto sería mi parte del trabajo. Espero que haya servido y muy buenas noches.